Desde una infección hasta un trauma, eso es lo que puede esconder precisamente ese dolor aquí en la nuca que tanto padecemos y padecemos. Este es uno de los padecimientos más frecuentes, ¿sabía usted? Hoy por eso está con nosotros el experto y vamos a analizarlo a profundidad, el doctor Edgar Carvajal. Un placer, doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Súper bien. Doctor, ¿por qué es tan recurrente este dolor y a qué se debe? Bueno, vamos a ver, el cuello es una zona de alta flexibilidad, con una cantidad de estructuras musculares pequeñas y de mediano tamaño, importantísimas para la motricidad de un órgano, de una zona del cuerpo, la cabeza, muy importante. Claro. Y además es el sitio de impacto de muchas patologías y de muchas injurias que le provocamos nosotros mismos a través del tiempo. Entonces, es difícil, digamos, por ejemplo, entender de buenas a primeras. Nosotros no tenemos un libro que dice dolor de cuello, todo lo que hay que saber. No, nosotros diseccionamos el dolor dependiendo de sus características y así llegamos a una conclusión. Ahora, entonces, para entender, ¿verdad? ¿Dónde específicamente surge el dolor y qué es lo que se recarga ahí en la nuca? ¿En dónde? Qué buena pregunta, porque, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, vamos a rayar un poquito, piel, tenemos músculos, tenemos pecio, otros músculos que son prácticamente del miembro superior. Debajo de esos músculos tenemos otros músculos y en el esqueleto axial, es decir, en la columna vertebral, una minúscula cantidad de músculos que sirven para mantener la columna erguida, darle las curvas fisiológicas y además de eso, después de eso, los mismos huesos como estructuras sólidas y ligamentos que conectan los huesos para mantener la estabilidad. Todas estas estructuras, hueso, ligamentos, músculos, pueden provocar dolor o ser asiento de patología. Sin contar también de eso que hay estructuras vasculares, vasos, es decir, arterias, y estructuras viscerales, como por ejemplo tiroides y glándulas, que podrían darnos dolor de cuello. Y por último, estructuras nerviosas. Híjole, es que somos bien complejos. Exactamente, que podrían darnos dolor en esta zona. Ahora, doctor, si hablamos, por ejemplo, del uso del celular, por ejemplo, y de la computadora, que ahora son, ¿verdad? O sea, casi que están pegados en nosotros, ¿podrían implicar una afección en esto? Claro que sí. La ergonomía es parte importantísima de la fisiopatología del dolor de cuello. Hemos visto a través del tiempo que, por ejemplo, posturas repetitivas, patológicas, no solamente afectan la articulación en corto tiempo, con dolores. Por ejemplo, la altura de la computadora, los teclados que tienen que ser ergonómicos, la cantidad de horas que pasamos viendo hacia abajo el teléfono, las malas costumbres que tienen los niños ahora y actualmente, ¿verdad? De estar mucho tiempo en los aparatos electrónicos acostados en una almohada completamente flexionados. Pues claro, son posturas patológicas que el cuello no está acostumbrado a soportar. Ahora, si yo le preguntara, ¿verdad? Así, abiertamente, ¿ok? ¿Qué puede haber detrás de un dolor de nuca? Yo le respondería dos cosas. Ok. Dolor más. Y creo que para hacer este ejercicio es más fácil hacerlo con un ejemplo. Si lo hacemos con un ejemplo es más sencillo. Vamos. Voy a pedir a un muchacho que tenemos paciente. Aquí, un paciente que lo veo muy sano, pero nos va a ayudar a ilustrar el día de hoy. No, de hecho, esa es la idea, que se vea sano. Muy bueno, que pareciera que no tiene nada, pero vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué pongo de más? Porque los dolores siempre tienen que ser dolor. Y para esto nosotros hacemos una mnemotecnia, una especie de ejercicio mental en donde lo caracterizamos. Es decir, le damos características. En dónde, la organización, que lo desencadena. O sea, vamos a evaluar, vamos a examinar ese dolor. Vamos a examinar ese dolor. Pero además de eso, lo más importante es la historia. El más, ok. Por ejemplo, Joel, que es un paciente masculino, joven. Sí. Si fuese, por ejemplo, una mujer de edad media, entre 20 y 40, y me dice que el dolor es en la cara anterior del cuello, que tiene mucha temperatura ahí, localizado, que además de eso se siente muy mal, taquicárdica, pues yo podría pensar en algo relacionado con la tiroides, una tiroiditis aguda. Claro. Por ejemplo. O por ejemplo, si me dice, tengo dolor, pero aquí en las zonas laterales, y yo lo palpo, bueno, la palpo, sería una mujer o un hombre, y lo palpo y siento adenopatía, es decir, ganglios inflamados, pues claro, eso es otra patología. Híjole, es que pueden ser mil y una y si es una anciana, pero un anciano, y me dice, tengo dolor en el cuello, y yo le hago arcos de movilidad y los veo limítrofes,
pues claro, pienso que es una artrosis. Claro, un desgaste ya. Exactamente, un desgaste. O hay patologías que por su misma complejidad afectan directamente el cuello. Por ejemplo, una artritis reumatoide que afecta el cuello y hace que se luxe una articulación. ¿Ok? Entonces, cada una de esas cosas, lo que no veo también me aporta. ¿Y en el caballero o en el muchacho, más bien, porque es muy joven, qué podríamos estar viendo? Veo un joven de aproximadamente 19 años, ¿verdad, Joel? Muy bien, 19 años, aproximadamente 19 años, que viene por un dolor de cuello. Sí. Entonces, lo primero que le pregunto yo es que me diga dónde es el dolor de cuello. Ahí atrás, muy bien. Segunda pregunta. ¿Asocia algún otro síntoma que sea constitucional, es decir, que afecte todo el cuerpo? Por ejemplo, fiebre. No. ¿Por qué yo pregunto fiebre? Muchas veces nosotros tenemos pacientes jóvenes, tienen una infección de oído, una faringitis, una amigdalitis. ¿Y puede reflejarse en un dolor ahí en la nuca? No se toman el tratamiento. Y la continuidad del oído con el cerebro hace que esas infecciones puedan penetrar y claro, asocia fiebre, malestar general, una sensación que nosotros llamamos síntomas meningismo, que es pues lo que la gente conoce como meningitis, y da cierto dolor de cuello al irritar esa zona, en esa zona de las meninges, que son unas telitas que cubren el cerebro y la médula, las irritan y provoca dolor de cuello. Ahora, doctor, la pregunta que se debe estar haciendo mucha gente en casa, ¿verdad? Porque, a ver, muchas veces que entre el gorila, del estrés, ¿verdad?, o el dolor de un mal movimiento, dormimos mal y amanecemos con un dolor muscular netamente. Entonces, ¿cómo compararlo frente a un cuadro, por ejemplo, como el que usted acaba de mencionar, de una meningitis, por ejemplo? Claro, el más, usted me va a dar información, como yo él me la dio. La clínica que nos hace el experto. Exactamente, no tiene fiebre, ¿verdad? No tiene trastorno de ningún, digamos, o sea, no tenés déficit neurológico, puedes mover todos los brazos y todo. Eso me dice que el asunto anda más muscular. ¿Hasta qué punto, digamos, un dolor, porque a veces va acompañado de dolor de cabeza, qué tanto pudiéramos relacionar esto aquí, este padecer en la nuca, con una buena migraña o un buen dolor de cabeza? Qué buena pregunta. Hay ciertos tipos de dolor de cabeza, cefaleas tensionales o cefaleas en racimo, que nosotros le llamamos, que tienen pues un componente de dolor en la zona cervical. Pero para eso, de nuevo, el más. Joel, ¿usted ha estado estresado en los últimos meses? No. Sí, muy bien, todos estamos estresados en los últimos meses. Pero vamos a ver, ¿ha sufrido una pérdida grave? Ahí está, una pérdida grave, una situación estresante a sobremanera que le ha llevado a sentir muy mal. No. Muy bien, entonces el más siempre es la característica. Y lo muscular, vamos a ver, esa es la pregunta que nos va a hacer todo. ¿Cuando usted se mueve le duele o cuando está en reposo? Cuando me muevo. Cuando hay contracción y acción muscular es cuando, por ejemplo, Joel tiene el dolor. Ahora, precisamente, dolor ahí también nos están preguntando algunos amigos en casa y dice, ¿cuándo se relaciona con cervicales? E incluso por ahí están preguntando, ¿cuándo se relaciona con las cordales? Qué buena pregunta. Para eso, vamos a volvernos aquí a la parte nerviosa. Nosotros tenemos dolores referidos. ¿Qué significa eso? Así, una explicación rapidísima. Sí. Nosotros cuando somos embriones, pequeños embriones, somos como un camaroncito, así, doblado. Y cuando crecemos hacia abajo, hacia arriba. O sea, nos estiramos. Al inicio somos como una lámina, pero después nos doblamos, ¿ok? Por eso es que nuestro esternón, nuestras costillas son así circulares y nuestra pelvis también, porque nos doblamos así. ¿Qué sucede? Que cuando somos pequeñitos y no nos hemos doblado, las estructuras se están formando y los nervios se organizan en segmentos, es decir, un área. Es por eso que cuando, por ejemplo, uno oye hablar de un infarto, dice un dolor de cuello o de mandíbula, porque esa es inervación segmentaria que quedó del pasado embrionario. Entonces hay dolores referidos, que es ese dolor referido que me puede dar una cervicalgia. Las cordales, ¿verdad? Eso tiene que ver con un partenal que está en la cabeza, ¿ok? Pero puede referir dolor. Hay otro dolor referido que es importante también, que es una cosa que se llama neuralgia del glosofaringio, que es que cuando traga la gente le duele, y es por irritación de un nervio. Una irritación de un nervio que se da por un vasito, que pulsa y a la par va el nervio, y como pulsa lo irrita. Y con solamente eso da un dolor al tragar y en el cuello. Ahora, ¿cuál sería la recomendación en principio, verdad? Nos empieza ese dolor, ¿qué hacemos? ¿Compresa? ¿Nos ponemos o nos tomamos un antiinflamatorio? Uno recurre a lo que pueda porque es molesto. Claro, vamos con Joel. Joel, ¿cómo te comenzó este problema?
cuando hizo ejercicio Ajá. de pecho, posiblemente levantó el cuello mientras el dolor de pecho, Ay, o sí. de abdomen haciendo Ajá, abdominales. abdominales. O sea, un dolor muscular por fatiga muscular, por posiblemente ruptura de algunas fibras musculares, pues claro, es un dolor inflamatorio Claro. que se activa cuando se mueve. ¿Qué hacemos con este muchachón? Pues lo más sencillo, le indicamos reposo, un analgésico, ojalá antiinflamatorio, si él lo puede tomar, y lo mandamos a terapia física, a que descanse, a que haga unos ejercicios de rehabilitación Sí. para ese hombro. No hay fórmula mágica. Si esto es un dolor muscular, mejorará a través del tiempo. Perfecto. Si no es muscular, habrá que reconsultar y se asocia otros síntomas. Entonces, por ejemplo, siempre el dolor más la historia que nos provee el paciente es lo que nos ayuda a llevar al diagnóstico. Excelente, y nos quedó clarísimo, doctor, que de verdad muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros. Y sí, es molesto, pero bueno, vamos de la mano de los expertos y esto no pasa, ¿verdad? Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer tenerlos aquí. El paciente, ya le vamos a dar el antiinflamatorio, no se preocupe.